Saludos, bienvenidos a otro jueves de Hablando de Frente a las 7:30 de la noche. Recuerden que bueno, no nos pueden sintonizar en las pantallas de Next TV Canal 21. Estamos en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Hoy vamos a ver cómo nos tenemos que lamer las heridas y de alguna manera tratar de reconstruir todo lo que se ha destruido durante el último mes y tanto y los grandes retos que va a tener Panamá. Hoy quiero lucirles mi apuntador nuevo. Esto que está aquí se le llama el apuntador y es por donde me hablan desde la cámara, y debo decir que yo lo odiaba. Esto fue una cuestión que el primer programa que yo hice fue todo un show, porque por aquí me empezaban a hablar y este programa es en vivo, así que yo voy hablando y aquí me querían hablar y me decían cámara 1, cámara 4. Yo no sé ni cuál es la que estoy y me van a estar hablando de cámara 1, cámara 2. Salí ese día furioso del programa porque no sabía ni quién me hablaba aquí y me estaban volviendo literalmente loco, yo tratando de concentrarme en lo que tenían que decir. Me decían, mira la cámara 1, mira la cámara 4, mira la cámara 2. Pero bueno, finalmente tengo el apuntador que tiene algo para que no se me caiga, porque los que ven mi programa recurrentemente saben que esto es algo que se me cae. Así que me siento como que compré carro nuevo con este tema del apuntador. Miren, hemos tenido un mes difícil. Y yo voy a dar opiniones aquí que pueden ser un poco fuertes al final. Pueden herir susceptibilidades. Mucha gente no va a compartir algunas opiniones mías. Yo lo entiendo. Ese es el objeto, dar en un momento dado nuestra opinión y tratar de formarla. Pero antes de dar mi opinión, quiero referirme a lo que pueden haber sido la participación, las culpas o no culpas de todas las personas que intervinieron durante este tema de lo que se llamó este incidente de la minera y que ha desencadenado con resultados dentro de este gobierno, y que le critico a este gobierno de manera muy muy fuerte el pésimo manejo que se tuvo en este mes, principalmente, más incluso que durante el tema de la negociación del contrato. Esto ha acabado con la renuncia hoy del ministro Federico Alfaro, que es una persona a quien yo le tengo un aprecio personal. Es como si Federico Alfaro ahorita mismo fuera como el que carga todas las culpas de lo que ocurrió aquí con esto. Y yo creo por lo menos justo hacer un conteo histórico de cómo se dio este tema de este contrato, lo que viene, o sea, lo que ha salido ahora producto de la decisión de la Corte, y lo que puede venir para nosotros como país y qué se me ocurre a mí, entre otras cosas, que podemos hacer. Miren, lo primero es que los permisos de exploración para ese tema de la mina se dieron en el gobierno de Guillermo Endara, a una compañía que en ese entonces estaba vinculada al señor Richard Pfizer. Ahí se empiezan a dar el inicio de las investigaciones de si Panamá tenía las condiciones dentro de ese espacio para poder registrar una mina. En 1997, el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, es decir, el propio presidente Pérez Valladares, firma un contrato ley que se hace con una empresa que era la empresa Petaquilla Gold, si no recuerdo, era la empresa que manejaba en ese momento Richard Pfizer. En ese momento, la verdad es que en Panamá, como bien lo dijo el Toro, no se sabía mucho de minería. Pero para mí, eso era un contrato absolutamente leonino para Panamá. Era mucho peor que el que está actualmente, muchísimo peor que el que acaban de declarar inconstitucional. Y decía básicamente que de las regalías que se sacaba para Panamá, que se sacaba del contrato, de lo que se sacaba, se le daba el 2% a Panamá. Y eso obviamente es que si usted tiene en su casa algún pozo o lo que sea, una cosa muy profunda ahí en el pozo, y usted dice, ahí tengo oro, y usted va donde el vecino y le dice al vecino, oiga, encontré oro en mi casa, yo quiero sacar, vecino, ayúdeme a sacar el oro. Y el vecino viene todo emocionado y le dice, perfecto, dale, vamos a sacar el oro.
y de cada 100 moneditas que saco, yo te voy a dar 2 a ti, usted se va a quedar con cara como que me estás congueando, ¿no? No, eso como que no puedo ser tan congo. Entonces, de manera obvia, ese contrato parecía que le hacía mucho daño a la nación panameña. Sin embargo, para 1997, nadie aquí en Panamá le prestaba atención tan siquiera a lo que era el tema minería. Eso era como que, ¿qué es eso? No, sigan ustedes ahí haciendo lo que crean que ustedes van a extraer, lo que crean que van a hacer un tema de minería. Pasan los gobiernos, pasó el gobierno de Mireya, pasó el gobierno de Martín, pasó el gobierno de Ricardo, y durante todos estos gobiernos no se dio explotación de la mina como tal. A mitad de camino, Richard Pfizer empieza a hacer, o la compañía que él representaba, empieza a buscar tener inversionistas para tener este proyecto minero, o a buscar a quien ofrecerlo, porque obviamente era una cuestión que requería inversión de algunos miles de millones. O sea, es una industria que no se levanta con 2 reales. De hecho, si a mí me hubiesen dicho en ese momento que hay que invertir 1, 2 o 3 millones en algo como eso, yo hubiera pensado que ya era una locura, porque uno no sabe de este tema de minas y de repente resulta ser que es una inversión pues millonaria. Llega el 2017 y esta es la primera cuestión. La Corte hoy ha recibido, como yo tengo que admitir, que pese a que no es el criterio mío de que se debe abolir el contrato como tal, que no quiere decir que no sea inconstitucional. Yo pienso que habían otras opciones para realizar contrato. Ojo, no me voy a referir a ese contrato. Pero tengo que decir que la decisión mayoritaria de Panamá era, y así se debe reconocer, que es no querer tener el tema de la minera actualmente en Panamá. Y entonces la Corte sale con un fallo y mucha gente corre a aplaudir a la Corte porque la decisión coincide en este momento con lo que la masa o la mayoría está solicitando. Sin embargo, a mí me deja un sabor agridulce. Que bueno, ahora, gracias a Dios, se resolvió la primera parte, o pareciera que ayuda a resolver el problema que teníamos en las calles, montados producto de una soberbia en la forma de aprobar el contrato, producto de una velocidad innecesaria en la forma de llevar el contrato, pero les tomó cerca de un mes resolver una demanda de inconstitucionalidad. Y mi pregunta sería, si esta vez les tomó un mes, ¿qué es lo que vamos a investigar nosotros de por qué la vez pasada tomó casi 20 años una demanda de inconstitucionalidad? Porque ahí empieza la génesis del problema. ¿Por qué si esta vez se pudieron declarar en sesión permanente, decidir un tema de inconstitucionalidad, y la vez pasada se pasaron casi 20 para resolver una inconstitucionalidad y casi 4 años para devolver un tema de una aclaración de la sentencia de inconstitucionalidad? Entonces, bajo ese parámetro, yo más bien soy crítico de lo que está haciendo la Corte de manera selectiva cuando se apura o se corre según el aplauso ciudadano. La ciudadanía claramente en el 2017 no estaba vinculada en la forma en que se ha vinculado al tema, ya sea o porque no estaba convencida, o porque los ambientalistas no habían hecho su lobby, o porque la gente actualmente o antes estuviese confundida sobre el tema. Pero lo que sí se podía leer de manera muy, muy clara hace 2 meses es que no había un consenso para pasar ese contrato. Y ahí vino el error que yo creo que tuvo la Asamblea. Porque fíjense que lo que se había hecho en el Ministerio de Comercio e Industria con los abogados que en su momento dado negociaron este contrato era negociar un contrato. Y ese contrato se había hecho público y se había puesto en las páginas del propio ministerio, creo que desde marzo o abril más o menos. La mina estaba trabajando todos los días, ellos seguían haciendo sus labores
para las cuales estaban haciendo, y el país estaba tranquilo. Y eso para que vean la importancia de la forma, y además que lo aprenda el gobierno y los que vengan también, del tema de imponer posiciones. Se llevó a la asamblea. Cuando se llevó a la asamblea, y desde antes de ir a la asamblea, se notaba claramente que había disconformidad con, yo diría que por lo menos 2 o 3 posiciones. Una, diría que era la más difícil, que era la que no necesariamente yo compartía, que es decir, Panamá no puede hacer minería del todo. O sea, no me interesa si es minera Panamá, no me interesa si es el contrato, no me interesa si son 15 mineras más, no me interesa, no quiero ninguna mina en Panamá. Esa era la posición válida de muchos panameños que dicen no quiero ninguna mina. Otros decían, esta mina en particular, yo no la quiero. No quiero que haya una mina a cielo abierto. Esta mina agarra tanto del territorio a nivel nacional. Habían personas que decían, la minería no es tanto el problema es el contrato. Ese es un contrato lesivo para Panamá. Lesivo para Panamá porque las regalías que le tocan a Panamá deberían ser más. Y a esto habían algunos argumentos que decía el gobierno actual, y algunos ciertos, valga decir, de que la vez pasada nos tocaban 2 centavos de cada dólar y que eso se estaba subiendo a cerca de 10 veces lo que daba el contrato. Lo que pasa es que si no era suficiente, el primer contrato no era la primera referencia para decir si estábamos bien. Ya sabemos que el primer contrato era espantoso. Y ese primer contrato, que en el 2017 se da una inconstitucionalidad de ese contrato, tenía una situación, que es que el señor Juan Carlos Varela, siendo presidente de Panamá, dio una prórroga por 20 años más del primer contrato, o sea, del contrato que decía que el 2% se le da a Panamá. Y ustedes imagínense, porque eso sí tiene que ser un nivel, yo digo que no sé cómo puede pasar. Yo no quiero hacer muchas valoraciones porque realmente no conozco cómo se maneja el insight del asunto, la parte interna. Pero yo pensaría que si a mí me dicen, oye, de cada dólar, 2% te vamos a dar a ti, 98% es para los otros, y de donde ellos sacan su ganancia, yo pensaría que cualquier persona, no quiero ser insultativo, diría, eso no me hace ninguna lógica. Y si tú me vienes después y me dices a mí, es que ahora te vamos a dar 10 centavos, y es que te estamos dando 500% más de lo que daba el otro, a lo mejor mi lógica tampoco dice, mira, sí, cierto, 2% era peor, pero eso no quiere decir que 10 están bien, 10 o 14 o 15. Yo tuve conversaciones con gente que trató de explicarme a mí por qué este tema de alrededor del 16% creo que era al final lo que se estaba discutiendo. Y yo le decía, incluso invité, si tú me vas a sustentar números, porque por eso yo no tomaba una posición radical, porque yo creo que para tomar una posición radical uno tiene que estar debidamente informado. Y cuando me decían a mí, mira, es que ahora se está dando casi 10 veces lo que se daba antes, y en total entre la Caja de Seguro Social, el otro, los 350 millones mínimo, lo que tiene garantizado 700 millones y pueden ser cerca de 1.000 millones al año. Bueno, oye, la cifra de 1.000 millones al año, impresiona la cifra de 1.000 millones al año, pero uno no puede saber, porque yo no soy minero, yo no sé exactamente cuáles son los costos de minería, no puedo saber si lo que se está dando es justo. ¿Y en qué sentido yo digo eso? Que si usted y yo ponemos un negocio para vender hamburguesas, pues, y la hamburguesa se vende en $2, yo no puedo decirle uno para usted y uno para mí, porque la hamburguesa tiene un costo. Entonces, después de que yo pago, qué sé yo, los 75 centavos de la carne, los 20 centavos del pan, la luz eléctrica, el dependiente, la planilla, etcétera, bueno, a lo mejor la hamburguesa nos termina costando, qué sé yo, 1.30, y entonces 1.30 y se venden $2, quedan 70 centavos de ganancia. Entonces ahí se está partiendo 35 centavos y 35 centavos. Bueno, podríamos hablar de si eso tiene algún sentido o no.
¿Qué pasa? Esto se hizo con tanta oscuridad en la asamblea que nadie, yo confieso, no puedo saber cuáles eran esos números. Es decir, cuánto, de acuerdo al contrato, cuánto se ganaba la minera y cuánto se ganaba Panamá. Y eso para mí hubiera sido un criterio importante para tomar en cuenta, para poder decir dentro del plano económico si ese tema hubiese sido viable, porque hay otros componentes que tratar. Luego entonces yo tenía un grupo de ambientalistas diciéndome, mina cielo abierto ni aunque paguen lo que paguen. Y uno, dentro de eso, hay otros que te decían, lo que pasa es que hay 100 peticiones de mina para hacer minas. Y uno se queda pensando, bueno, si Panamá va a ser un tema de minas, hombre, no puedo desarrollar las 100, pero de repente puedo desarrollar una o puedo desarrollar dos, dependiendo de dónde están localizadas. Pero, de nuevo, la ignorancia de uno, que no nos las eliminó el gobierno, es lo que impedía hacer una opinión que fuera fundada. Porque si a mí me dicen, bueno, lo que pasa es que por cada hectárea devastada, ellos tenían que sembrar 2 o 3 o 10, bueno, perfecto, quiero saber cuántas han devastado ahora y cuántas han sembrado ahora. Me las puedes mostrar, me puedes enseñar lo que hiciste. Y de repente, ya sea con las personas que saben de este impacto ambiental, las personas que nos pueden decir a nosotros, pero de manera fundada, no de manera emocional, nos pueden decir a nosotros, Alfredo, mira, lo que pasa es que eso tiene componentes químicos así, 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 que ni aunque te den 5.000 millones al año, vale la pena eso porque te va a generar a ti enfermedades, entonces vas a ser el rico más enfermo de toda Latinoamérica. Pero ¿cómo? Si yo no soy médico, yo no tengo esa especialidad en temas ambientales, ¿cómo yo puedo tomar esa decisión? Y yo creo que nadie en el país recibió esa información. Aquí se puso un contrato en la asamblea, hubo gente a favor, hubo gente en contra. A mí me hubiera gustado un debate un poco más subido de nivel, y en donde realmente se diera un debate de lo que pasa es que se está devastando el 30% del territorio nacional. Espérate, el territorio nacional tiene 7,5 millones de hectáreas, y esto entiendo era un tema de 12,000, fue una de las cosas que yo fui a buscar para darme cuenta. Luego me entendí que se referían a las posibles otras cuestiones que se estuvieran dando. Sin embargo, yo no tengo conocimiento, por ejemplo, de qué estaba pasando con las poblaciones aledañas, porque por ejemplo las poblaciones aledañas podían estar afectadas, uno no lo sabe, y uno comete el error de ir a defender algo, oye, sí, esto puede ser algo viable o no viable, y sin tener la debida información. Entonces se mencionaban aquí, oye, lo que pasa, porque aquí no todo, y yo creo que eso es lo primero que le faltó a Panamá, la posibilidad de escuchar, primero, para los que no tenemos la formación completa de lo que ha ocurrido, y la posibilidad de que la gente pudiera hablar sin decirle, es que este es un radical ambientalista, es que si fuera por este ambientalista no se hubiera hecho el canal de Panamá, este es un vendepatria, este es un tal, sino escuchar. Porque cuando uno escucha las diferentes posiciones, como cuando uno hace una audiencia de derecho, uno se forma el criterio propio, o por lo menos tiene un mejor criterio propio sobre el cual funcionar. ¿Qué pasó? Aquí llegaron, y a pesar de haber mucha resistencia en contra, decidieron el contrato va porque va. Y aquí lo pasaron en primer debate, segundo debate, tercer debate, y le dije, va a ser un error eso. Porque le estás diciendo, cuando tú lo pasas en primer debate, segundo debate, tercer debate de una vez, vas, sancionas y lo publicas en Gaceta Oficial, a la otra parte con la que estabas hablando, que te estaba oyendo y que todavía estaban molestos o no estaban, tú le estás diciendo, le estás traqueando la mesa y le estás diciendo, yo no tengo nada que hablar contigo, haz lo que te da la gana. Y lastimosamente la gente lo hizo. Hicieron lo que les dio la gana. Así, a
tú me vas a decir a mí que tú no me vas a oír y que tú vas a pasar contratos como te da tu gana, cuando te da la gana y que yo me la trague. Pues no. Y eso generó un movimiento de rabia, de ira nacional, muy claro, muy fuerte, que yo puedo identificar de la gente que protestaba. No tenía nada, corrija esa frase, tenía mucho que ver con el tema minero, pero no era únicamente el tema minero. Ahí eso se juntó con los auxilios económicos, con el uso de la descentralización, con la forma prepotente de hablar de algunos funcionarios, incluso con temas de los medios. Propia gente de los medios salió lastimada de estas protestas en cuanto a su imagen, votaron de los medios, algunas justamente, otras injustamente, por lo menos a criterio mío, pero se perdió el diálogo. Y después que se pierde el diálogo, producto de eso, el gobierno se esconde. El gobierno literalmente se escondió. Entonces uno pensando, oye, están trancando la calle, no sé si te estás dando cuenta, están vandalizando. Ayer escuché al ministro de Seguridad que salía diciendo grupos extremos y gente que son, ¿cómo se llama?, con diferentes agendas, hicieron estragos en el país. Gracias, ministro, por enterarse un mes y medio después que nosotros lo necesitábamos a usted hace un mes y medio, era diciendo eso en la televisión y buscando la forma de arreglar la seguridad del país. Pero aquí no se podía transitar ni en la ciudad, ni en la carretera, ni en ningún lado. Se perdió muchísima plata por parte de los comercios. Claro, había una causa, pero aunque había una causa que defender, lo cierto es que el tipo que perdió su negocio, el tipo que perdió su empleo, el tipo que perdió su cosecha, el tipo que perdió a los turistas que venían a su hotel y a sus hotelitos en el valle, nada de eso lo pueden entender, porque simplemente la otra semana a él lo está llamando el banco y le está diciendo, hey, ¿tú me vas a pagar o no me vas a pagar? Aquí llegaron a sentarse en las vías del ferrocarril y hubo barcos que no pudieron llevarse contenedores. Entonces, esta situación ya se salió de las manos por culpa del gobierno. Pero después que se sale de las manos por culpa del gobierno, se mantiene fuera por culpa del gobierno. Y yo tendría que decir que aquí se ha tratado de hacer uso político de este tema, cuando políticamente no hay manera de sacarle a esto un rédito para ninguno de los candidatos. Yo tengo que decir que la única candidata pudiera ser que Maribel Gordón, no quiero equivocarme, no sé la verdad, pero la única candidata que yo escuché beligerante 100% antimina fue Zulay. Esa es la única que se mantuvo así. Habían otras personas que decían, ese contrato no es bueno para Panamá. Me preocupan los 30.000 empleos, me preocupan temas que van a ocurrir, qué se va a hacer con eso, porque ese es el debate que ahora tenemos. Pero yo no es que estoy específicamente contra la mina. Y habían otros que resultó ser que eran los abogados de la mina y que decían, hablan paja, no es palabra mía, es de ellos, los que dicen que la mina se va a cerrar. Me molestó ver, porque pienso que fue un tema político también, porque en cada uno de ellos, a cada uno, les puedo sacar lo que estuvieron diciendo básicamente a lo largo y tanto Lombana, y yo tengo las grabaciones por si dice que no es así, dijo en su momento con su vicepresidente, ambos, nosotros no creemos que la mina se debe cerrar. De hecho, creo que ayer o hoy decía que el cierre debería tomar entre 10 y 15 años y que había que buscar la manera de renegociar, y no sé cómo lo va a hacer si la Corte está diciendo que es inconstitucional. Pero, ojo, no estoy diciendo que lo hacía con un mal sentido. Él también tenía una legítima preocupación que tenemos que tener todos, una legítima preocupación de qué va a pasar con esos trabajadores. Y no es que se trate que eso va a cambiar la decisión de la mina, se trata de que de todas maneras tenemos un problema y hay que ver cómo lo vamos a resolver. Tenía la posición obviamente de Rómulo Rux, que Rómulo Rux era una persona que estaba pro la mina porque su firma de abogados era la que estaba representando a la mina. Así que él tenía una posición pro minería. Blandón, su acompañante,
no la tenía pro la mina, pero sí hizo declaraciones en el sentido de no debe cerrarse la mina teniendo el tema de los trabajadores, etcétera. Sale el fallo de la mina, y cuando sale el fallo de la mina, lo que hace el señor Lombana es decir que su abogada, la que trabaja con ellos o la que está en su movimiento, es la que... Tenemos el video de si me lo pueden poner, por favor, y me lo pueden poner en pantalla. Con nosotros, que es Martita Cornejo, presentó una demanda que fue la que tumbó este contrato. Nuestra abogada, una abogada que trabaja con nosotros, que es Martita Cornejo, presentó una demanda que fue la que tumbó este contrato. Nuestra abogada, Juan Ramón Sevillano, es la demanda que se presentó y que tumbó ese contrato. Y al pan pan y al vino vino. La licenciada Cornejo hizo también otra demanda y posiblemente hubiera podido tener argumentos de la inconstitucionalidad. Pero esa imprecisión, eso no es una imprecisión del señor Lombana. El señor Lombana leyó el fallo, sabe perfectamente que el fallo no es el que está relacionado a la licenciada Cornejo, y se hace innecesario como querer tener la bandera de que nosotros fuimos con este tema. Ya le digo, si yo tuviera que darle una bandera antimina a alguien, sería la de Zulay Rodríguez. Más nadie, yo vi esa posición antimina. Vi a varias personas preocupadas por el tenor del contrato. Y es que, de nuevo, ¿cuál era el problema que enfrentó este gobierno? Y tengo que ir casi cerrando, pero ¿cuál era el problema que enfrentó este gobierno? Y que lo vamos a enfrentar de ahora en adelante también. Es que, producto de ese contrato que venía al inicio, actualmente hay 7,000 personas trabajando en la minera, que sirven a la minera cerca de 20 y pico mil más. Y bueno, habría algún tema, hay que verlo porque no conozco lo suficiente, de ver opciones que, que se va a nacionalizar la mina, o sea que Panamá tenga algo como en lo que en su momento tienen que ver los temas de petróleo, las compañías petroleras estatales de México o las compañías petroleras estatales de PDVSA, por decir algo, de Venezuela, etcétera. Pero ¿qué se hace con esos trabajadores? ¿En qué forma se va a dar ese cierre ordenado? Y con eso quiero decir que no es que estoy cuestionando la preocupación que hayan tenido otros líderes políticos de la forma en que se está eso. Lo que estoy cuestionando es que quieran tomar una bandera política como si ellos fueran antimina. No, señor. Yo escuché al señor Lombana y también a su vicepresidente decir, esa mina no es que usted la puede agarrar y cerrar así nada más. Y creo que, ayer estaba diciendo el tema de los 15 años. Se le deberían dar de 10 a 15 años para el tema del cierre. Y el señor Lombana está invitado aquí, si quiere hacer alguna precisión sobre lo que yo estoy diciendo. Yo tengo los videos de lo que yo estoy diciendo. Y no estoy diciendo que esté él haciendo algo con mala voluntad. Lo que sí me parece algo que no se debe hacer es agarrarse el fallo de la otra persona y decir eso fue como que lo hicimos nosotros, la que trabajaba con nosotros, etcétera, porque eso no es así. El señor Juan Ramón Sevillano es quien hizo esa lucha de manera particular y creo además que tuvo que ver también con la primera demanda de inconstitucionalidad. Yo quiero dejar algunas interrogantes. Los equipos que están ahí, y esto por un tema del fallo, los equipos que están ahí, todos esos equipos los trajo en su momento dado la compañía de la minera. ¿Cómo se hace? Porque esta es la forma que tenemos que hacer. ¿Cómo se hace? Si se va a cerrar la mina, perfecto, se cierra la mina, entonces inmediatamente tenemos que hacer, porque ustedes entiendan que tenemos cierta cantidad de trabajadores que reciben quincena, y esa quincena llega hasta ahora, el 30, hoy llegó, y entonces el próximo 15 no cobras. Entonces, si nosotros tenemos ese, ¿cuál es el plan? Que es lo que yo decía. Y de nuevo, este es un mensaje para el gobierno. Si ustedes creen que en una decisión de esta magnitud, en donde hay 30,000 personas empleadas, en donde hay esta sensibilidad que hay ahora mismo sobre este tema, es un tema para que ustedes estén tocando de manera solitos e inventándose locura, se van a volver a estrellar y de manera muy rápida. Yo sí
tuve que enterarme, porque tampoco lo sabía dentro de mi ignorancia, que la mina, desde el punto de vista ambiental, el tema de decir saquen a todo el mundo y se va todo el mundo para su casa, es peor todavía en materia ambiental si no se hace lo que se llama un cierre ordenado y que cuesta millones. Entonces, como esto va a ser decisiones difíciles y que hay que tomarlas porque hay un fallo de inconstitucionalidad de la Corte que no hay que debatir, es un fallo de estricto cumplimiento sin debate alguno y es una decisión final. Y no es que se trata de decir, bueno, es que el que debe tener los resultados para ese es el gobierno, etcétera. Sí, ya sabemos que ellos también tienen que tenerlo entre ellos y la empresa. El tema es que son panameños los que están ahí, bastante, habrá gente de afuera, esos que agarren avión y se vayan si quieren, pero ¿qué vamos a hacer nosotros con eso? ¿Qué vamos a hacer con las empresas pegadas al tema de la mina que a lo mejor simplemente van a ir a quiebra inmediata? ¿Qué se va a hacer con los servicios de deuda de esas personas? ¿Qué se va a hacer con el tema de Panamá perdiendo el grado de inversión? Porque lo más probable, Panamá pierda el grado de inversión. ¿Qué se va a hacer y cómo nos vamos a preparar? Ya sabemos, esto no es debate si nos van a demandar o no nos van a demandar. Yo he escuchado a varios colegas que no solamente aprecio, sino que admiro también. Y que son personas muy capaces y a las que hay que respetarle su opinión, y pido que igual que la mía. Pero mucho decir, estamos sobrados en una demanda. Y miren, yo con los años, poco o mucho que tengo litigando, he aprendido que una demanda se pierde no solamente porque usted la tenga toda con usted, sino se pierda porque alguien no puso las pruebas adecuadas, porque el testigo se equivocó en lo que tenía que decir, porque el juez es medio bruto y no piensa como usted, por miles de cosas puede hacerlo. Entonces, tengo segura una demanda, el resultado de una demanda, eso nunca lo va a poder tener en criterio mío. Y si eso no lo podemos tener, entonces ya debería haber un equipo legal por Panamá, un equipo fuerte, tratando de ver cuál va a ser la mejor posición legal para Panamá, cuál va a ser la mejor posición ambiental para Panamá, cuál va a ser la mejor posición económica para el tema de los trabajadores. Gobierno nacional, por favor entiendan, esto es un tema sensible, que va a generar opiniones en diferentes lados, y entre más educada esté la persona de las diferentes situaciones que tenemos, va a estar menos sujeto a la carga emotiva que puede darse en un momento dado cuando aquí cualquier loco tire pólvora de nuevo, chispa a la pólvora que ya existe, y entonces nosotros tengamos otro estallido social que volvamos a lamentar. Panamá no aguanta seguir teniendo estallidos sociales como los que tuvimos un mes y pico. Aquí hubo calles trancadas, empresarios casi perdiendo sus negocios, trabajadores perdiendo sus empleos, estudiantes perdiendo temas escolares. No necesitamos eso. Así que yo acabo el programa porque se nos ha ido el tiempo, haciéndole un solo llamado al gobierno nacional. Llamen a la unidad, dejen de estar haciendo temas que dividen, convoquen, no se las saben todas, llamen a todas las fuerzas políticas y sociales de este país, sin excepción, a todos los gremios económicos, sindicales, etcétera, porque este problema que tenemos por delante es grande y los retos que vamos a tener como país van a ser aún más grandes. Los veo así hasta el próximo jueves, aquí, Hablando de Frente.